GearLever, una herramienta que te va a facilitar muchísimo el manejo de tus App Image, organización, iconos, accesos directos y actualizaciones automáticas, todo desde un solo lugar. Hola, bienvenidos a Fcode. Es un gusto saludarlos. Como les comentaba, GearLever es una herramienta sencilla pero extremadamente práctica. No es solo un lanzador, es un administrador dedicado. Tomas cualquier archivo App Image, lo pasas por GearLever y él se encarga de moverlo a una carpeta interna ordenada, crear su entrada en el menú de aplicaciones con su icono correspondiente y dejarlo listo para usarse como si fuera un programa nativo del sistema. Y una de las características que más me ha servido es que GearLever nos permite configurar actualizaciones automáticas directamente desde los releases de GitHub, que es donde normalmente descargamos estos archivos. Eso significa que no tienes que estar pendiente de ir a buscar una nueva versión cada vez que sale una, ya que GearLever tiene la capacidad de detectarlo y actualizarlo por ti. Ahora sí, pasemos a la instalación. La forma recomendada es mediante Flatpak, lo que nos asegura que va a funcionar en cualquier distribución de Linux. Tenemos dos formas de instalar. La opción 1, mediante la terminal. Si te gusta la velocidad, abre tu terminal y pega el siguiente comando. Eso sí, primero asegúrate de tener Flatpak instalado en tu sistema. Confirma la instalación y en pocos segundos lo tendrás listo. En mi caso voy a saltarme este paso porque ya lo tengo instalado. Y la opción 2, que es mediante la tienda de aplicaciones. Si prefieres algo más visual, abre Genome Software, KDE Discover o la tienda que uses normalmente. Allí buscas GearLever y lo instalas desde allí. Una vez que el proceso termine, ya podemos abrir la aplicación y empezar a organizar nuestros programas portables. Al abrir GearLever por primera vez, te vas a encontrar con esta interfaz. La forma más cómoda de agregar una aplicación es haciendo clic en el botón más y seleccionando el archivo App Image que quieres integrar, o también simplemente arrastrándolo. Una vez que lo selecciones, GearLever te va a preguntar si quieres integrarlo al menú de aplicaciones. Aquí cuando aceptes, el programa moverá el archivo a una carpeta organizada, que esta puedes personalizarlo en los ajustes de la aplicación, creará la entrada en tu menú de aplicaciones con su icono correspondiente y le dará los permisos de ejecución automáticamente. Y desde este mismo panel puedes lanzar la aplicación, ver su versión actual, o si ya no la necesitas, eliminarla por completo. Lo bueno es que al borrarla desde aquí, GearLever también limpia el acceso directo del menú, así que tu sistema queda como si nunca hubieras instalado ese programa. Y ahora sí, llegamos a la parte que les comentaba al principio, la que de verdad te va a ahorrar tiempo, las actualizaciones automáticas. GearLever puede conectarse directamente a los releases de GitHub para verificar si hay nuevas versiones disponibles. Te muestro cómo configurarlo paso a paso. Selecciona la aplicación que ya integraste en el panel, busca la sección llamada Gestión de actualización y cambia la fuente a GitHub. Aquí te vas a encontrar con dos campos que hay que llenar correctamente. Primero, el username y el repo. Aquí va a ir el usuario y el repositorio de la aplicación. En este caso utilizaré como ejemplo la aplicación de Obsidian. Que su username sería ObsidianMD y la repo Obsidian Releases. Y ahora el Release File Name. Aquí va el nombre del archivo. Y utilizaremos un asterisco para reemplazar la parte que cambia, que normalmente es el número de la versión, como en este caso con la aplicación de Obsidian. Y aquí es importante entender bien el uso del asterisco. Si el archivo incluye la versión en el nombre, como en este caso de Obsidian, el asterisco reemplaza justamente esta parte que cambia con cada versión. Pero si el nombre es estático, como en este ejemplo con dockstation.appimage, simplemente se escribe tal cual, sin necesidad del asterisco.
Y en el mejor de los casos, te vas a encontrar con aplicaciones que ya traen esta configuración lista de fábrica. Un buen ejemplo es el del emulador PSP. En sus releases vas a encontrar un archivo AppImage, pero también uno que termina en ZSync, el cual ya trae la configuración de actualización integrada, así que cuando lo agreguemos a JRLever, lo detectará automáticamente, como podemos ver aquí. Y listo, con eso ya quedaría configurado la parte de la actualización. Y a partir de ahora, cada vez que salga una nueva versión de la aplicación, desde aquí mismo podrás actualizarla. Y con esto ya tienes un sistema de AppImage organizado y actualizado. Y ya no tienes que preocuparte por descargar las nuevas versiones de la aplicación a mano. Si este tutorial te sirvió, te agradecería muchísimo con un like y que te suscribas, para seguir aprendiendo en este maravilloso mundo que es Linux. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.